Bueno, queridos patitos, estamos con el asunto de Shehbaz Sharif, regresando al poder en Pakistán tras su elección como nuevo primer ministro del país. Y es que su hermano Nawaz es jefe de gobierno, gran líder de la Liga Musulmana de Pakistán, culmina su retorno a la primera línea política. Shehbaz Sharif ha sido elegido a comienzos de este mes de marzo como nuevo primer ministro de Pakistán en su retorno a un cargo que abandonó temporalmente en agosto del año pasado como parte de los preparativos para las polémicas elecciones generales de octubre. Sharif ha logrado 201 aprobados en la votación parlamentaria desarrollada ese domingo, a comienzos de marzo de este año 2024, en la Asamblea Nacional, mientras que su rival y candidato del gran partido opositor del país, el Movimiento por la Justicia de Pakistán, PTI, Omer Ayub Jan, solo ha obtenido 91 votos. En su primer discurso, tras ser elegido, Sharif ha cargado contra el PTI, aunque sin mencionar nombres ni siglas, y les ha reprochado sus acusaciones contra las Fuerzas Armadas y de ir contra los intereses nacionales. Esa es la diferencia. La LMPN nunca ha pensado siquiera en caer en la política de la venganza, ha asegurado. Los responsables de los disturbios del 9 de mayo deben responder ante la justicia. Ha advertido en referencia a las movilizaciones e incidentes desatados tras la detención del líder del PTI, Imran Khan. Los disturbios fueron atacadas instalaciones militares y gubernamentales y se juzgó a los responsables en tribunales militares, lo que el PTI considera un ataque de falsa bandera para reprimir a la formación. En cualquier caso, ha tendido la mano a la oposición a sumarse a un esfuerzo para trabajar por el país y afrontar los problemas pendientes. Así ha hecho un llamamiento a la unidad de toda la sociedad para superar la actual crisis, principalmente económica, y ha advertido de que gran parte de los gastos del sector público se pagan con préstamos. Sharif también se ha referido al exorbitante crecimiento del precio de la electricidad o del gas que han atribuido al robo y las conexiones ilegales. El nuevo primer ministro es el presidente de la Liga Musulmana de Pakistán, Nawaz, el MPN. En realidad lidera a su hermano, ex jefe de gobierno Nawaz Sharif, de vuelta ya a la primera línea política tras años de exilio en Reino Unido por un caso de corrupción que acabó finalmente absuelto en noviembre del año pasado. La votación de ese domingo tuvo lugar tras una jornada de protestas multitudinarias en más de 30 ciudades del país, protagonizadas por simpatizantes del PTI, el partido liderado por el primer ministro y gran líder opositor y antiguo jugador de cricket, Imran Khan, ahora mismo encarcelado por corrupción y abuso de poder. El partido opositor lleva semanas denunciando tanto el resultado de las elecciones como las restricciones a las que fueron sometidos sus candidatos las semanas previas. El Constitucional, por ejemplo, determinó que tenía que presentarse como independientes al invalidar las primarias del partido, por lo consiguiente desventaja en la votación del 8 de febrero. Ello no impidió que el PTI fuera el partido que logró el mayor número de escaños en los comicios, pero las maniobras de coalición emprendidas por la LMPN, comenzando por la obtención del respaldo del tercer partido más votado, el Partido del Pueblo de Pakistán, que lidera el exministro de Exteriores y heredero de la gran dinastía política de los Bhutto, Bilawal, consiguieron que la Liga volviera al poder. Desde su cuenta oficial en la red X, antes Twitter, el PTI ha atacado directamente a Nawaz Sharif, quien ahora mismo debe estar pasando el peor momento de su vida. Lo más elegante habría sido que aceptara su derrota, pero ha escogido pasar el resto de su vida en vergüenza. Incluido Shehbaz Sharif se da cuenta de que en realidad tendría que ser el líder de la oposición. Ha denunciado la formación. Durante la votación, los diputados del PTI han acompañado el proceso con el grito de libertad y preso 804, en referencia al encarcelado ex primer ministro y antiguo jugador de cricket, Imran Khan, mientras exhibían carteles con el rostro del exmandatario ante las cámaras, según las imágenes publicadas desde la cuenta oficial del partido.
También el partido de Han ha repetido sus primarias, en las que Gohar Aliyan, considerado el representante del ex primer ministro, ha vuelto a ser reelegido al frente de la formación. El abogado ha prometido que su partido no obstaculizará el proceso de consolidación del nuevo gobierno pakistaní, pero ha garantizado que proseguirá con las protestas. No vamos a efectuar boicot alguno, pero vamos a enfrentarnos a esta gente, ha asegurado en declaraciones recogidas por el diario Dawn. Hemos de recordar un pequeño detalle. El pequeño detalle es que ya tenemos hecho un conversatorio con Mariano López de Miguel sobre este asunto. Si no recuerdo mal, es el conversatorio número 202 sobre el tema de Pakistán, mirado sobre todo a través del prisma de estas elecciones que vamos a referenciar a continuación. Y es que las elecciones se produjeron el día 8 de febrero de 2024, para el periodo 2024-2029. El PMLN Nawaz Sharif tuvo 108 escaños, subiendo 26. Los llamados independientes del PTI de Imran Khan obtuvieron 93 escaños, bajando 65. El PPP, el Partido Popular de Pakistán, de Bilawal Bhutto Zardari, tuvieron 68 escaños, subiendo 14. Luego tenemos el MMQP de Khalid Makbul Siddiqui de 22 escaños, subiendo 15. Y el MMA de Fasal Ur Rehman, que tiene 5, bajando 7. Es decir, quedándose en menos de la mitad. Y, por tanto, este juego de poder, donde tenemos el acuerdo de Bilawal Bhutto Zardari, el tercer partido del PPP, con el apoyo a los Sharif, como comentamos allí, un juego de clanes, de tribus y todo esto. Bueno, parece que el señor Zardari pueda volver a ser el jefe del Estado en ese elemento de confluencia de estas dos partes. En el ámbito institucional, hemos de decir que todo esto viene precedido de la crisis constitucional de 2022. El 8 de marzo de 2022, los partidos de la oposición, bajo bandera del Movimiento Democrático de Pakistán, el PDM, presentaron a la Secretaría de la Asamblea Nacional una moción de censura contra el primer ministro Imran Khan. El 27 de marzo de 2022, Khan publicó una cifra diplomática de Estados Unidos, afirmando que exigía la destitución del gobierno de Khan mediante un golpe de Estado. Posteriormente cambiaría su postura sobre la conspiración estadounidense contra su gobierno en un esfuerzo para mejorar los vínculos con el país. Sin embargo, en agosto de 2023, The Intercept afirmó haber publicado el contenido del cable diplomático en el que constaba que el diplomático estadounidense Donald Lu afirmaba que todo será perdonado en lo que respecta a la neutralidad del país en el conflicto de Ucrania, si la moción de censura contra Khan tuviera éxito. El 1 de abril de 2022, el primer ministro Khan anunció que en el contexto de la moción de censura en su contra de la Asamblea Nacional se discutieron las tres opciones con el establishment para elegir entre dimisión, voto de censura o elecciones. El 3 de abril de 2022, el presidente Arif Alvi disolvió la Asamblea Nacional de Pakistán por consejo de Khan después de que el vicepresidente de la Asamblea Nacional rechazara y anulara la moción de censura. Esta medida habría requerido que se celebraran elecciones a la Asamblea Nacional en un plazo de 90 días. El 10 de abril, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la moción de censura había sido rechazada ilegalmente, se llevó a cabo una votación de censura y fue destituido de su cargo, convirtiéndose en el primer ministro de Pakistán en ser destituido de su cargo en la historia del cargo mediante un voto de censura. Khan afirmó que Estados Unidos estaba detrás de la destitución porque llevaba una política exterior independiente y tenía relaciones amistosas con China y con Rusia. Su destitución provocó protestas de sus partidarios en todo Pakistán y luego se suspendió el PTI. El 22 de diciembre de 2023, la Comisión Electoral de Pakistán, CP, decidió no permitir que el Movimiento por la Justicia de Pakistán, PTI, Pakistan Tehreek-e-Insaf, mantuviera su símbolo electoral, afirmando que el partido no había llevado a cabo elecciones internas partidistas a satisfacción de la comisión. Posteriormente, el mismo día, la PTI apeló ante el Tribunal Superior de Peshawar, impugnando la decisión del ECP. En consecuencia, el Tribunal Uninominal suspendió la orden del ECP hasta el 9 de enero de 2024. El 30 de diciembre de 2023, el ECP presentó una solicitud de revisión de la APS.
Los días siguientes, un tribunal de 2 miembros levantó la orden de suspensión mientras se examinara el caso. Sin embargo, el 10 de enero de 2024, el tribunal de 2 miembros consideró que la orden del ECP era ilegal, sin ninguna autoridad legal y sin efecto legal. En respuesta a esto, el 11 de enero, el ECP impugnó la sentencia ante el Tribunal Supremo, obligando a los miembros del PTI a competir como candidatos independientes. El 16 de febrero de 2024, un portavoz del PTI, Rauf Hassan, en conferencia de prensa, calificó el escrutinio general del 8 de febrero como la mayor fraude electoral de la historia. Alegó que de 177 escaños ganados en la Asamblea Nacional, en conformidad con el formulario 45, como son llamados los registros de los colegios electorales, los registros de 85 de ellos podrían haber sido adulterados a través del formulario 47, que son los resultados generales de cada distrito electoral emitidos por la Comisión Electoral del Pakistán. Han concedido al PTI 92 escaños y los demás fueron fraudulentamente transferidos a la oposición, los partidos de la coalición Movimiento Democrático de Pakistán. Ninguno de los principales líderes del partido de la Liga Musulmana, como Nawaz Sharif, Shehbaz Sharif y Mariam Nawaz, habrían ganado sus propios escaños en los distritos que se postularon, según los registros de la Forma 45. En Karachi, unos 2 millones de votos, 1.250.000 del PTI y 700.000 del partido Jamaat y Ilami, habrían sido desviados para un movimiento Mutahida Qawmi y Partido Popular, el PPP, de los Bhutto Zardari. La provincia de Punjab, el PTI, tendría que haber ganado 13,6 millones de votos y 215 escaños en la Asamblea Provincial, pero tuvieron asignados solo 55 escaños en los resultados basados en los cálculos de la Comisión Electoral según las alegaciones del PTI. El 17 de febrero, Lee Akwad Ali Chattah, escrutador electoral de la visión de Rawalpindi, convocó una gran conferencia de prensa en un estadio de cricket. Por motivo de conciencia declaró su complicidad en la falsificación de los formularios 47 relativos a 13 distritos bajo su mando, de donde los candidatos del PTI ganadores con un margen de hasta 70.000 votos fueron hechos perdedores. También denunció el presidente de la Comisión Electoral de Pakistán, Singh Qatar Sultan Raja, y el presidente de la Corte Suprema, Qazi Faiz Issa, de responsables en la gravosa manipulación. El 22 de febrero del 2024, los candidatos confirmados como electos pasaron a formar parte del partido sin representación. Consejo Sunita de Ittehad, con el fin de ganar los escaños extranominados por los partidos políticos en las asambleas nacionales y provinciales, reservados para las mujeres y no musulmanes. El 28 de febrero, Shahid Khan Abbasi, el ex primer ministro de Pakistán y hasta diciembre de 2023 presidente de la coalición gobernante Movimiento Democrático de Pakistán, explícitamente admitió en una entrevista en vivo que su partido, Liga Musulmana de Pakistán, presidió sobre un fraude electoral de una magnitud sin precedentes, preguntado cómo su partido se posiciona ante la indignación popular sobre las múltiples declaraciones de fraude electoral, respondió: no tienen importancia. Ellos han decidido que tomarán el poder a cualquier coste, a través del robo de las elecciones. No les importa. Nosotros dejamos todas esas pequeñas cosas para atrás. Cosas como lo que es la moralidad, cuál es el medio correcto de ganar las elecciones. Lo dejamos todo para atrás. Todas esas cosas son trivialidades. La voluntad del pueblo no tiene ningún valor. Hoy los que están en el gobierno no les importa qué tipo de mandato tienen o no tienen. Ellos solo quieren llegar al poder. Usted puede conocer los reales resultados de las elecciones, saber de quién es lo genuino mandatado en las elecciones. No soy el único que habla así, cualquiera habla lo mismo. La mayoría de los votos fueron para unos candidatos, pero los electos fueron otras personas. Esto es la gente que gobierna el país, los que están en una posición de poder. Ellos están hablando entre ellos mismos. Usted tiene un mandato, 40% fake, lo mío es el 100% fake. Entonces es uno habla muy extraña. Yo nunca había escuchado unas cosas tan extrañas en toda mi vida. Fin de la cita. El 4 de marzo de 2024, la autoridad electoral
emitió un veredicto negando los escaños de las mujeres y minorías para el Consejo Sunita de Ittehad. Los independientes del PT quedan con tan solo 92 representantes en la Asamblea Nacional. El 6 de marzo de 2024, 2 semanas después de los plazos legales para difusión pública de los formularios 45, los registros de las 95.000 mesas electorales, la Comisión Electoral finalmente liberó las tan esperadas fotocopias en su website oficial. Inmediatamente el presidente del PTI, Ali Gohar Khan, anunció en una conferencia de prensa que con la divulgación de la versión del ECP de los registros cuyas copias autentificadas tienen los oficiales representantes de los partidos políticos, las evidencias de fraude se multiplicaron. En los formularios 45 relativos a los distritos donde ya se había demostrado las discrepancias entre los datos basados en las copias en posesión del PTI y los demás partidos, publicados en su website form45.com, en relación con los resultados generales basados en los cálculos publicados por la Comisión Electoral de los formularios 47, se podría comprobar una enorme cantidad de obvias y groseras alteraciones gráficas en enmendaduras, borrones, adiciones u otras manipulaciones no autorizadas. En ciertas secciones electorales, el número de votos de la coalición gobernante llegaba a 2 veces del total de votantes registrados en el hogar, en la circunscripción, en el lugar. A título de ejemplo, citado el distrito 130, NA, donde ganó el líder supremo del PMLN, ex primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif. En una sección de ese distrito, Sharif obtuvo 378 votos, según el formulario 45, entregado al PTI. En el publicado por la Comisión Electoral, el número 1 fue acrecentado detrás del número 3, vertiendo el total de 1.378 votos para Nawaz Sharif. El número total de votos emitidos en el distrito electoral NA 130 fue de 293.693 y el número total válidos fue de 294.043, o sea, 350 votos más que el total de votantes. En una sección, el distrito 78, el PLM Nawaz obtuvo 209 votos, el número 2 fue alterado para 8, transmutando el total para 809 votos para el PMLN, superando el total de electores de esta sección, que fue 327 en el distrito 237 de Karachi. Sin una sección, el candidato del PTI tuvo 450 votos, el cuarto fue apagado y los votos ganados fueron transmutados en tan solo 50. El candidato del partido MMQ, miembro de la coalición de gobierno, tuvo 9 votos. Sin embargo, el número 40 fue introducido de atrás del 9, transmutando así 409 votos ganados. En este caso, el número exacto de votos que perdió el PTI fue transferido al movimiento Mutajiba Kwami, mantenido la configuración del número total de votantes en la sección. Y esto sigue y sigue y sigue. Por tanto, aquí tenemos un caso concreto en donde, en primer término, el asunto de poner en cuestión el ámbito electoral, como pasó, por ejemplo, en Brasil con el señor Bolsonaro, como pasó con Donald Trump en los Estados Unidos de América, y evidentemente uno puede dudar de la elección en Brasil, puede dudar de la elección en Estados Unidos, pero sobre todo entiende que en los sistemas democráticos en estos países es bastante acendrada y bastante asentada. Pero en el ámbito de Pakistán uno puede tener ciertas dudas a priorísticas y cimentar estas dudas en lo que uno puede creer saber, y por lo tanto ahí tenemos una mayor permeabilidad respecto a lo que creen o no creen que pueda ser los datos reales. Pero evidentemente tenemos ahí el asunto de que los datos no gustan a Imran Khan, que ha tenido una problemática interna, no solamente por el tema político institucional, sino por lo que se comentaba al inicio referido a las condiciones de vida, el tema de la electricidad, del precio del gas, de los hidrocarburos en general, petróleo también, el ámbito de los terremotos que comentábamos con el doctor Mariano López de Miguel, que incide también en el ámbito de las riadas, que son importantes, el tema del agua en el ámbito de Pakistán, con importancia en la incidencia de la destrucción de ciudades, de pueblos, de rutas viarias. Evidentemente la necesidad de ayuda humanitaria, la lucha geopolítica también, con el ámbito de Afganistán, el ámbito de Irán, el ámbito de la India, sin ir tan lejos como el asunto de es que Pakistán ha tomado una noción
independiente y neutral respecto a la situación en Ucrania. Ya, bueno, eso significa que es el único clavo ardiente que tienes para hablar en el ámbito de la esfera pública, el señor Imran Khan, respecto a ser destituido. No hay ningún otro problema en Pakistán, que es el entorno de Asia, que es un país que está en descomposición plenamente y que tiene una dificultad para ser y existir, que solamente tiene el pilar del ejército pakistaní sustentado en las armas nucleares, lo cual resulta doblemente problemático, porque evidentemente la desconstrucción del ámbito del aparato productivo, del ámbito de las industrias, de la capacidad de generar valor añadido, no solamente por también el problema del gasto público a través de dónde y cómo se gasta, y la vivienda, el ámbito sanitario, el ámbito educativo, el ámbito de la constitución de esas empresas y de ese ámbito de economía productiva es un elemento importantísimo a la hora de comprender por qué Imran Khan tuvo dificultades para seguir en el gobierno y por qué han decidido los pakistaníes volver a poner la confianza en un lugar en el que han podido volver a tener un tejido de común acuerdo los Sharif y los Bhutto Zardari, lo cual evidentemente volverá a dar una oportunidad a estos mandatarios para poder crear de nuevo Pakistán en el momento tan bajo en el que vive. Y que Imran Khan, desde la cárcel, lo mismo que ha habido otros que han estado en la cárcel, lo cual no a prioriza que no pueda volver a ser primer ministro él o alguno cercano en un determinado número de años en el futuro. Lo mismo que ha habido aparente corrupción sobre Nawaz Sharif, sobre Benazir Bhutto y sobre otros, incluso en circunstancias peores, hablando del golpe de Estado de Pervez Musharraf en el año 1998-99. Por lo tanto, ahí tenemos unas dificultades en la historia de Pakistán en los últimos 25 años que ameritan una profundización, como hicimos en el conversatorio 202, para poder entender que no es un país normal, no es un país eurooccidental, no es un país que tenga más o menos los asuntos resueltos, porque hay vetas de heridas que van a lo profundo, que van a continuar existiendo a no ser que se haga algo, y si se hace algo van a tener que pasar años, bastantes años, para poder superar estas zanjas tan profundas de dificultades estructurales que han generado las condiciones para que la política institucional no sea sino tan volátil, tan líquida, como diría el señor Bauman. Y tenemos ahí el asunto del señor Sharif, y Sharif, el actual primer ministro, digamos que el 3 de marzo del año 2024 fue reelegido primer ministro de Pakistán para un segundo mandato, obteniendo esos 201 votos contra 92 de Omar Ayub Khan, respaldado por el PTI. Fue elegido miembro de la Asamblea Nacional como candidato del PMLN en la circunscripción de Na 132, Lahore X, en las elecciones generales pakistaníes de 2018. En la misma elección fue reelegido para la Asamblea Provincial de Punjab como candidato del PMLN en la circunscripción PP 164, Lahore XX1. PP 165, Lahore 22. El 21, 22. Luego de su exitosa elección, abandonó sus escaños de Punjab a favor del escaño de la Asamblea Nacional en el 16 de agosto de... fue elegido por el PMLN para la oficina del primer ministro de Pakistán. Y el 17 de agosto de 2018 recibió 96 votos. Y perdió contra Imran Khan. El mismo día fue nominado para el cargo de líder de la oposición en la Asamblea Nacional por 111 miembros de la Asamblea Nacional. El 20 de agosto de 2018 fue notificado como líder de la oposición en la Asamblea Nacional. Es decir, tenemos a alguien que fue ministro principal del Punjab desde 2008 a 2013. De 2013 a 2018. De 2018 a 2022 fue líder de la oposición a nivel general de Pakistán. Después fue primer ministro del 11 de abril de 2022 al 13 de agosto de 2023. Y desde el 3 de marzo de 2024 es primer ministro. Y a la espera
de lo que pueda suceder en Pakistán respecto a la jefatura de Estado, en donde el señor Arif Alvi, que lleva de jefe de Estado este el 9 de septiembre de 2018, pueda, tal vez o no, suceder otra vez al señor Zardari, que ya fue jefe del Estado en las siguientes elecciones presidenciales, pues veremos cómo evoluciona el país, tan complicado, tan difícil, tan malito, pero con el mejor de los deseos expresados por aquí y por la mejor situación en un país que en el fondo tiene armas nucleares. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpien.